Bienvenidos a este taller de indagación y cuentos del encuentro STEAM para primera infancia. Soy Anel Cruz Castillo y me especializo en enseñanza STEAM en contextos no convencionales, en especial para poblaciones en situación vulnerable. Entonces, justo en esto de indagación y cuentos, está inspirado, pues, obviamente en varias metodologías, pero también se trabaja mucho en calle, porque, pues, doy clases. Soy voluntaria en una asociación que brinda clases en la calle, porque en calle, algo que domina mucho es la tradición oral. Entonces, la tradición oral es buenísima para la enseñanza para trabajar los cuentos con la indagación. Vamos a arrancar con una pequeña actividad. La vamos a ver primero desde la mirada del estudiante. Le hice algunas modificaciones para que sea con una narrativa un poquito para niños más grandes, para infancias más grandes. Y después de que platique o realicemos esta pequeña actividad, porque tenemos poco tiempo, la vamos a ver con la mirada del estudiante. Entonces, igual si por ahí nos pueden ir dejando de dónde nos visitan. En mi caso, yo estoy en México, vivo en Querétaro, México, pero soy de una ciudad aquí en México, también se llama Oaxaca. Entonces, pues, comenzamos. Bueno, un día estaban unos amigos que nada déjenme darle déjenme darle ingreso a 2 de nuestros compañeros. Bueno, vamos a comenzar. Esta actividad se llama Al son de las razones. Es un cuento que para enseñar proporciones para infancias, solo que en este caso lo adapté y en general dura como 1 hora y media, solamente que aquí les voy a presentar un pequeño resumen de la actividad. Nada más vamos a esperar a que se terminen de unir los demás participantes. Ya. Qué bueno que ya te pudiste unir, Claudia. Vi que tenías problemas de conexión. Bueno, ahora sí. Los protagonistas de esta historia son Sofía, Elena y Juan. Y ellos estaban jugando con sus amigos en el patio de la escuela. Entonces la maestra decidió ponerles el juego de las sillas musicales. No sé si en su país les dicen así, pero aquí en México ponemos unas sillas alrededor en forma de círculo y vamos colocando música y cuando lo detenemos los niños van corriendo. Entonces estaban jugando sillas musicales, pero de repente la maestra empezó a variar la velocidad de la música. Y entonces los niños se sorprendieron mucho porque la maestra les comentó que tenían que moverse al ritmo de la música, entonces tenían que moverse o muy rápido o muy lento. Y les causó mucha curiosidad de cómo la maestra sabía por qué iba lento o por qué iba rápido. Y la maestra les explicó que donde ella ponía la música había un botón con unos números que decían por 2, por 3, por 4, etcétera, y de esa manera ella se daba cuenta qué tan rápido quería que fuera la música. Entonces ellos se quedaron pensando qué significaba eso. Entonces, nosotros como científicas y científicos, ingenieras e ingenieras, les vamos a ayudar a descubrir qué es eso de las proporciones o eso del por 2 o por 3 que decía la maestra. Entonces, antes de empezar, les pido que muevan sus manos
porque vamos a transformarnos en esos científicos y científicas. Entonces vamos a agitar mucho nuestras manos, nos vamos a parar y vamos a dar una vuelta para transformarnos. Nada más déjenme, déjenme darle acceso a nuestra compañera. Entonces nos vamos a levantar y vamos a dar una vuelta y vamos a decir ciencia y nos vamos a dar la vuelta y nos sentamos. Y entonces, ya que nos transformamos en ingenieros, ingenieras, científicos y científicas, entre todos vamos a resolver este misterio. Pero para eso, la maestra les dio a los niños esta simulación. Entonces, como eran poquitos en el salón, que eso casi no sucede, pero aquí vamos a ser poquitos, entonces todos estaban viendo la misma pantalla, ¿sale? Aquí, realmente eso no sucede aquí en México, pero vamos a suponer que sí. No sé en sus países, pero aquí no sucede. Entonces, les puso esta simulación donde había unas manitas. Y entonces los niños estaban, las niñas y las niñas estaban fascinados qué hacían esas manitas. Entonces la maestra les dijo, a ver, pongan mucha atención y lo que vamos a hacer en el pizarrón es que vamos a anotar en qué momento brillan las manitas. Entonces, la maestra en el pizarrón dibujó una tablita y dijo, entre todos vamos a ir poniendo los números. Había unos que todavía, en este caso ya eran de primaria, entonces ya se sabían los números, pero también podían poner rayitas o así. Entonces aquí ponemos la primera manita y la manita 2. Entonces la maestra les dijo, a ver, ¿qué va a suceder? Observen muy bien y vamos a anotar. Igual si ustedes lo pueden ir observando, ¿qué sucede con estos números? Para ver por cuánto lo estamos multiplicando. Entonces, vamos a comenzar. La maestra dijo, a ver, Juan, ¿dónde podemos poner primero la manita? Y Juan dijo, en el 1. Y entonces le pidió a otro estudiante que buscara, que moviera la manita. ¿Dónde ustedes creen que vaya a abrir? Vamos bien, ¿en dónde creen ustedes que podemos poner la segunda manita? Aquí el chiste es que brille. Lo que vamos a encontrar es la relación entre la manita 1 y la manita 2, o sea, por cuánto la estamos multiplicando. Pago. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la pongo en el 2? Entonces, brilló. Significa que hay una relación, hay un número por el que multiplicamos el 1 para que diera el 2. Entonces, anotamos 1 y 2. Bueno, aquí le puse mano 1 y 2, pero bueno, aquí está 1 y 2. Ahora, si yo pongo la manita en el número 2, en qué número, digo, si yo pongo la primera manita en el número 2, en qué número debo poner esta segunda manita para que brille otra vez? Porque estamos buscando el número por el que lo multiplicamos o la relación. ¿Qué número podría ser ahí? En el 4 justo nos menciona Javiera, y aquí les voy a pasar la simulación por si alguien lo quiere intentar. Y entonces tenemos el 2 y el 4. Bueno, para meterle, para pisarle a esto para seguir en el taller. Entonces,
la maestra les pide varios números y comienzan a anotarlo. Entonces les dicen, ¿qué relación hay entre estos números? ¿Por qué número lo multiplicamos? Esto podría ser una pregunta para niños de 8 o 9 años. Entonces, ¿por qué número lo multiplicamos? Y ya todos, no, por 2, por 3. ¿O qué ven? ¿Es de la mitad o el doble o el triple? Y entonces, en comunidad, en grupo, pues empezamos a decir qué relación tiene, el doble o el triple. Y ya que los niños explicaron esta parte, pues la maestra ya empieza a abordar el tema de relaciones matemáticas. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos ocupar una historia para, la enseñanza de alguna materia, ya sea disciplinar o algo STEAM. Entonces, ahora sí vamos vamos a ver la parte como fundamental. Este lo hice muy cortito, pero vamos a checar. Igual si cualquier duda o, este, comentario, con muchísimo gusto. Entonces, justo aquí, de una manera muy corta y muy, parca, se vio el enfoque por indagación con la narrativa. El enfoque por indagación es una manera de enseñar ciencias de tal manera que se desarrollen las habilidades científicas. Algo que tiene la indagación es que es muy versátil y se utiliza mucho en STEAM. De hecho, la indagación puede estar en aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de servicio, porque al fin y al cabo es muy dúctil. Entonces, el enfoque de indagación tiene 3 momentos. Estos momentos es el fenómeno, o también le podemos llamar prelaboratorio, las ideas o laboratorio y darle sentido, que es el postlaboratorio. Aquí lo que buscamos es que las infancias sean protagonistas. Entonces, cuando nosotros planteamos una actividad con indagación para enseñar ciencias a infancias, pues la primera fase es el momento de enganchar. Ya saben que hay que engancharlos. Entonces, esto nos permite, esto nos permite conocer las ideas previas que tengan, a lo mejor si ya conocen algo del sonido o conocen algo del magnetismo, pero también es momento de lanzar la situación detonante y es la presentación del fenómeno. En esta parte, nosotros le pedimos a nuestras infancias, a las que le estamos dando clase, que observen el fenómeno. Por ejemplo, si llevamos un experimento, que lo observen, que lo huelan, que lo sientan. Aparte, en primera infancia, es muy sensorial. Entonces, lo ideal serían experimentos o cosas donde ellos puedan ocupar sus sentidos. El segundo son las ideas o el laboratorio. Aquí siempre hay que tener en cuenta que es mente antes de manos a la obra. Nosotros en plenaria o en trabajo en equipo, o dependiendo de cuántos tengamos, buscamos desarrollar las habilidades científicas, la comunicación entre pares y el trabajo colaborativo. Es decir, que ellos hagan el experimento, pero no nada más por hacerlo, sino que les vayamos preguntando qué opinan, por qué lo hicieron así, y además ya buscamos algo muy puntual que ellos desarrollen, como comparar objetos, clasificarlos, medirlos, etcétera. Y la tercera fase de la indagación es darle sentido o el postlaboratorio. Entonces es el momento de compartir los conceptos, por ejemplo, si les queremos dar algún concepto, ese es el momento. También es la presentación de resultados y conclusiones. En el caso de primera infancia, en la actividad que hice, que fue muy rápido, pues la situación detonante es que ellos estaban sorprendidos por el que la maestra le cambiaba la música. Pues, y la parte del laboratorio, la parte de en medio era que estábamos explorando con la simulación. Y la tercera parte es que a lo mejor nosotros digamos, es momento de presentar nuestros resultados. Vamos a escribir una carta para contarles
a Elena y Sofía y a Juan, ¿qué, qué encontramos respecto a la relación de los números? O recibimos una llamada. A ver, científicos y científicas del aula, ¿qué descubrieron? Y entonces los niños, a lo mejor en círculo, van contando sus observaciones, los resultados y ellos sus conclusiones. No necesariamente tiene que ser como cuando se enseñan en la prepa o en la secundaria, sino que puede ser más entre el juego. Y entonces, ¿cómo se combina esto con la parte de cuentos o de literatura infantil? Les voy a explicar algo, este, hay 3 tipos de libros, bueno, 4, pero vamos a mencionar 3 que podríamos utilizar en la enseñanza de las ciencias. Los primeros son los comunes, que son los informativos, como este de Aire Animal de Amanuta. Es que yo soy fan de las editoriales chilenas. De Amanuta, que justo vienen, este es para preescolar, porque es de cartoné y vienen imágenes de animales que vuelan y viene con poesía, bueno, con pequeños versos. Y, por ejemplo, este de Naturalistas en la Cocina también es entre preescolar y primaria baja, porque a partir de los objetos que hay en la cocina les explican matemáticas y pues ciencias. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda, porque de ahí vamos a hacer una actividad, este, solo que estamos como dando la parte teórica para poder hacer la actividad. Y, por ejemplo, tenemos también el de Yo Mundo, este es de Saori Books, que justo habla también de matemáticas, pero con gráficas. A mí me gustan los de Saori Books, pero no todos. Una, porque aquí en México son carísimos. Segunda, porque hay algunos que, por ejemplo, hay una de cambio climático donde salen unos monstruos que de repente puede causar confusión a los niños de que les guste el monstruo y no entiendan en realidad el impacto del cambio climático. Y hay otro que se llama Formas y Patrones en la Naturaleza de Planeta Sostenible. Estos libros están diseñados para dar esa información. O sea, no es una historia, no tiene una narrativa, sino están diseñados para brindar información. Y entonces también encontramos cuentos que que la historia desarrolla el tema. Por ejemplo, está este del espíritu del agua, que está precioso, que habla del viaje de unas verduras porque era época de sequía. Entonces aborda aparte del trabajo colaborativo y la amistad, también habla sobre el cuidado del agua. Entonces ya es un cuento que ya tiene muy definida su temática. Y por ejemplo, esta del niño mosco, igual es la historia pues de un niño que es un mosco, ya habla sobre la generación de basura. Entonces puede ser detonante para estos temas ambientales, pero ya está súper explícito el tema en la historia. Y en este caso, con el que vamos a trabajar hoy es cuando la historia no necesariamente aborda el tema. Por ejemplo, tenemos el de Gato tiene sueño de Satoshi Kitamura. No sé si conocen ese cuento de Gato tiene sueño, es de cartoné, o sea, es de cartoncito y es para niños de entre, ¿qué será? Es de preescolar, o sea, es de para bebés y preescolar. Y se llama Gato tiene sueño. Y trata de un gato que va pues va por toda la casa buscando dónde dormir porque se siente incómodo y no puede dormir. Entonces, no está hecho para abordar así, no tiene explícito un tema de ciencias, pero lo podemos abordar. Por ejemplo, una de las preguntas que le podemos leer el cuento y una de las preguntas que le podemos hacer a las infancias es ¿cuáles son los mejores materiales o sea, cuál es el mejor material para que gato pueda dormir? O sea, o sea, él duerma sobre ese material. O cuál es el mejor material para construirle una camita a gato. Entonces, aquí podemos abordar el tema de texturas, de rugoso, suave, liso, y podemos desarrollar las habilidades de comparar y de clasificar.
porque justo en estas habilidades, pues, podemos darles varios materiales a las infancias para que ellos o ellas comparen, pues, qué tan liso es, qué tan rugoso es, y que las clasifiquen. También podemos hacer como una caja misteriosa donde metan su manita y estén los materiales, y ellos intenten decir qué tipo de textura es, o que construyan la cama de gato. Entonces, ese es, por ejemplo, el tipo de cuentos que podemos abordar, y estamos abordando la A de arte de STEAM, porque un libro es arte. Entonces, de esta manera ayudamos a desarrollar la literacidad gráfica, que ellos, pues, entiendan las imágenes, también la afinidad por los libros, el escucha activa, y también los envolvemos en esta historia donde vamos a ayudar a Gato para que pueda dormir. No sé si alguien tiene hasta el momento una duda o algún comentario, este, sino para continuar la presentación, o si alguno ya ha utilizado algún cuento o ha, trabajado esta parte de destino, de indagación con alguna otra metodología. En el caso de los libros informativos, ¿cómo se le puede hacer preguntas o actividades con respecto a esos libros a los infantes? Ah, okey. En este caso, puede ser que fomentes el trabajo colaborativo, o puede ser también que hagas una actividad de exploración, o que ellos ya hagan más como algo de arte. Por ejemplo, hay un libro que se llama Viajamos lejos, que habla sobre la migración de diferentes animales. Entonces, se puede ocupar con infantes porque lo leemos y hacemos, yo lo ocupo mucho para que trabajen en equipo. Les digo, entonces vemos que en realidad estos animales trabajan en equipo para poder viajar, y reflexionamos de la importancia del trabajo en equipo, de la comunidad, y que eso es muy útil tanto en el aula, en la familia, en cualquier contexto. Y entonces llevo unos aros, aquí en México les decimos aros, y les pongo los aros, son, pues, como los de hula, los hula hula, y, y entonces lo que hacemos es que les doy ya sea máscaras o lo que sea de un animal, por ejemplo, de los murciélagos, y les digo, o de las mariposas, y les digo que vamos viajando, y el reto es que cuando yo diga alguna situación como una helada que puede afectar al viaje, ellos tienen que correr adentro de los aros y protegerse. Entonces, tienen que trabajar en equipo, porque tienen que salvar a la mayoría de sus compañeros. Entonces, les digo: "Vamos volando, vamos volando, vamos volando", y les digo: "Viene una helada", y todos corren a los aros, y entonces ya después yo voy quitando los aros, y justo les digo que hay una situación de que, pues, están talando los árboles, porque los aros son árboles, que están talando los árboles, y entonces pues como entonces empezamos a reflexionar sobre también la cuestión ambiental de la deforestación y del trabajo en equipo. Entonces, el libro informativo podría ser para abordar ser como el hincapié para una habilidad blanda, o pueden ellos ya hacer el arte, que hagan el dibujo, que lo que entendieron, o preguntas sobre ese animal, por ejemplo, que llevemos el libro y que ellos escriban las ideas principales. Hay una estrategia del pensamiento visible que se llama veo, observo y me pregunto, no, observo, pienso y me pregunto. Entonces, que ellos todo lo que vieron en el libro,
qué observaron del libro y qué preguntas se pueden hacer para que desencadene algún proyecto o alguna idea. Pero sí sería así, porque sí, bueno, pienso que si solo lo leemos, a lo mejor no engancha tanto, porque como es, pues, pura información, pues, el chiste no es que memoricen, pero esa sería como una de las propuestas, que sea como más hincapié para otra cosa. No sé si respondí tu pregunta, pero yo los ocupo más para como hacerlos reflexionar sobre alguna característica, como el trabajo en equipo. Y, por ejemplo, aquí, otro ejemplo es El misterioso caso del oso, de Oliver Jeffers, no sé si lo conocen. En El misterioso caso del oso es sobre un oso que empieza a talar los árboles porque quiere hacer papel para ganar una competencia de aviones. Entonces empiezan los demás animales a quedarse sin hogar o sin sus refugios debido a esta deforestación. Entonces empiezan a investigar y ya pasa todo el cuento y al final del libro sugiere que hagas un avión de papel. Ahora, en enseñanza de las ciencias, a eso le llamamos descubrimiento espontáneo. Si solo haces el avión de papel, no estás desarrollando habilidades científicas, es una manualidad. Entonces, nosotros podemos abordar un montón de temas con este libro, con este cuento, pero una que podríamos hacer es, ¿cuál es el mejor diseño o material para construir un avión de papel? Ahí cambia, porque ya no solo hacen el avión, sino ellos piensan cómo hacer el mejor diseño material. Y el tema sería la distancia. Entonces, ¿cuál es el avión que recorre mayor distancia? Entonces, con este cuento podemos hacer las habilidades de comparar y medir. ¿Por qué de medir? Porque podemos utilizar regletas, bueno, que están muy chiquitas para cuando lanzamos un avión, pero podemos ocupar pasos, varitas o lo que sea para que ellos midan y que ellos comparen qué tan lejos y qué tan cerca es. Y de esta manera podemos trabajar, por ejemplo, varios diseños o un solo diseño lo mejoremos con nuestros estudiantes de primera infancia. Y el día de hoy, bueno, después de este preámbulo teórico, y espero que no les haya aburrido, y aquí, y justo si ya queremos abordar algo más disciplinar, pues hay simulaciones o podemos abordar el de mayor que, menor que distancia a través de otras estrategias. Pero el libro siempre va a ser como el gancho. El libro va a ser el hilo conductor. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar que ustedes desarrollen una propuesta para trabajar el enfoque de indagación con los cuentos. Y en este vamos a utilizar un cuento súper clásico que es Los Tres Cerditos. Y yo creo que ya saben como por dónde va, por dónde va la propuesta de Los Tres Cerditos. Y en este caso hay dos versiones que pueden elegir para trabajar Los Tres Cerditos. La primera le da un giro a la historia, que es de David Wiesner, que incluso el cuento está de manera gratuita en internet, se los voy a pasar, y este le da un giro al cuento de los tres cerditos. Entonces, a lo mejor, si alguien no es, si alguno de los niños ya conoce o nuestros estudiantes ya conocen de memoria el de los tres cerditos, a lo mejor les podemos presentar este. Y la opción dos, pues es el cuento clásico de los cerditos. Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan es una propuesta de actividad. Por ejemplo, si nosotros viéramos el cuento de los tres cerditos en el aula, ¿qué pregunta, ya sea de ingeniería o de ciencia o de matemáticas, nos gustaría que respondieran las infancias?
¿Y qué habilidades nos gustaría desarrollar? ¿Qué tema podríamos abordar con el cuento de los 3 cerditos? ¿Y cómo serían esos 3 momentos de nuestra actividad? ¿Cómo iniciaría yo el momento de enganche, de presentarles el fenómeno? ¿Cómo trataría yo de llevar que ellos pongan mano hagan mente y manos a la obra, y generen estas ideas alrededor de la temática que yo planteé? Y al final, ¿cómo me presentarían los resultados? A lo mejor le escribirían una carta a los 3 cerditos, les harían una llamada, ellos se disfrazarían de 3 cerditos y lo expondrían. ¿Cómo plantearíamos para que ellos de una manera divertida podamos hacer plenaria y empezar a compartir nuestros resultados y conclusiones? Obviamente, pues, al nivel del que tenemos en primera infancia. No sé qué les parece, ¿lo quieren intentar? ¿Que hagamos una actividad? O, antes de, ¿les gustaría preguntar algo sobre el enfoque por indagación? Y y cómo o algo de cómo recuperar el cuento para, trabajarlo en el aula, en la enseñanza de las ciencias y, o STEAM en general. Okey, no sé si tienen la posibilidad de formar equipos o prefieren trabajar de manera individual, porque también entiendo que algunos han de estar en clase o han de tener, otras actividades. No sé si ahí me puedan comentar si podemos hacer equipos o mejor de manera individual. ¿Qué nos quedan? Ay, ya nos quedó. Bueno, en el correo les pedimos unos materiales. Estos materiales son más para inspirarse. ¿Cómo, qué materiales podrían recuperar o cómo podrían brindarle estos materiales a los alumnos? Una propuesta es que antes de darles los materiales, siempre decirles qué van a hacer primero, para que nosotros vayamos desarrollando en las infancias, la planificación. No es tan fácil, pero siempre decirles: "Ay, ¿cómo vas a desarrollar esto? ¿O cómo lo has pensado?". Y a partir de ahí, darles el material para que ellos lo puedan trabajar. Entonces, ¿qué les parece si damos unos minutos para que ustedes vayan pensando cómo podríamos recuperar el cuento de los 3 cerditos, ya sea con la versión de David Wiesner, o el cuento clásico que, pues, así como lo conocemos, para desarrollar alguna habilidad STEAM o de ciencias, y también de estas habilidades blandas, y cuáles serían nuestras 3 fases para trabajar esta actividad.
y ya de ahí podemos compartir, las propuestas que tengan. De hecho, voy a regresar aquí. También hay libros álbum, que son los que no tienen palabras ni nada, esos podrían ser como más actividades exploratorias, que ellos observen las imágenes y a partir de eso ellos generen preguntas de por qué están esas imágenes. Dime, Sonia, ¿de los 3 cerditos? Tal vez el trabajo con nichos, hábitos y de pronto abordarlo desde el conocimiento previo que tienen los niños sobre los animales como tal, eh, su, no sé, su anatomía, eh, sus características físicas, sus eh, condiciones naturales y a partir de ahí poder establecer e irlos llevando un poco más a profundizar sobre eh, lo que te digo, el nicho, el hábitat en donde normalmente están. Mm, podría ser como también de que el lobo en realidad no es el villano, ¿no? Porque al fin y al cabo él tiene su nicho ecológico y él tiene que consumir, pues, ciertos animales, ¿no? Entonces, no es como tal villano. Podría ser una opción. Y, por ejemplo, ¿cómo lo plantearías en 3 fases? O sea, donde tú les presentes el fenómeno, le hagas una pregunta de indagación y, haya un cierre. Justo, ay, ahí podríamos. Pues nosotros alguna vez en alguna oportunidad hicimos el relato de tres versiones de la historia en donde mostraban uno el cuento clásico, el dos que Caperucita es la mala del cuento, no me acuerdo bien el autor, pero estaban los libros, y había otra versión en donde creo que se llama Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge, y él, en la narración que hace la familia, el niño, el cuento es totalmente diferente a lo que el padre narraba, digamos, el niño iba construyendo desde sus criterios y desde su imaginación esa estructura que escuchaba del padre y a partir de eso pues construía su historia y era totalmente diferente. Entonces él le mostraba a los niños esas tres historias y después se les hacía preguntas de cuál creían ellos que era la historia real a partir de unos elementos que escogíamos con las temáticas que estábamos trabajando en ese momento. Y después de eso, pues profundizábamos con la misma, con los intereses de los niños y las características que a ellos les llamaron la atención. Entonces podría ser eso, el momento de mostrar que no hay una sola historia, una sola versión, como tú decías, sino que hay varias posibilidades en esa misma historia, meterlos como en el cuento de esas tres historias diferentes, pero que eran la misma situación y empezar a desarrollar esas habilidades a partir de lo que a ellos les quedó de las historias. Entonces lo que hicimos fue dividir a los chicos en de acuerdo pues a la historia que más les convencía a ellos en grupos y a partir de esos grupos construíamos también esas ideas para trabajar, no sé, la alimentación que podrían tener, porque las tres historias llevaban como a caminos diferentes Por y ejemplo, después pues aquí abordarlo desde la realidad del contexto en donde ellos están inmersos. me parece muy, muy, muy genial la propuesta. Aquí, yo creo que a lo mejor no me expliqué bien, iba más como una actividad unitaria, donde ellos desarrollaran una cuestión como
de diseño, de ingeniería. Por ejemplo, eh, eh, en este caso, las actividades que presenté como la del gato y la del el misterioso caso del oso, en esas ocurren, no desarrollan como tal un proyecto, sino que va enfocado al diseño, a la área de ingeniería, porque aquí ellos, a partir de que construyen los aviones, comparan y miden. A lo mejor y se le llama actividad unitaria porque está muy chiquita, porque no es un proyecto. Entonces, por ejemplo, en los tres cochinitos, para abordar el área de ingeniería, lo mejor podríamos arrancar desde esa parte de los tres y a lo mejor que ellos construyan la casa, que ellos, o sea, darles como diferentes materiales, tanto reciclados como que se encuentran pues, alrededor, y que ellos construyan, hagan el mejor diseño de la casa y darles una libreta para que les soplen. Entonces, de esta manera, estamos atendiendo en STEAM el área de ingeniería, el de tecnología e incluso podemos abordar el área de matemáticas porque les podemos pedir que ellos hagan rayitas de cuál fue el más resistente o el menos resistente. Entonces, a lo mejor ahí lo que podríamos hacer es, aparte de los tres cuentos, también para meter el área de ingeniería porque justo ahora en Steam también podríamos meter, y de hecho de estas que, que mencioné, esta y la segunda son consideradas de ciencia e ingeniería, pero me parece súper genial. No sabía lo de la caperucita roja como se lo contó Jorge. Entonces sí, entonces justo por ahí va. Y por ejemplo, el de la alimentación me parece muy, muy bueno que aborden la alimentación con el cuento. Sí, estas que estamos presentando es más como con actividades unitarias de ingeniería, de diseño. Entonces, justo porque en indagación lo que buscan es que ellos mejoren algo o que ellos propongan ajá, en general que propongan diseños a partir de la exploración. Sí, por ejemplo, en los tres cerditos, bueno, pues se puede trabajar, lo ideal es que ellos trabajen en equipo, que designemos equipos y que estos equipos elijan, nosotros les demos llevemos varios materiales a la clase, hojas de papel, palitos, botellas o lo que sea, y decirles cuál creen que va a ser el mejor material, que elijan a lo mejor dos para que ellos lo comparen. Entonces, que construyan la casita o con plastilina o conforme a la edad y entonces, ya que lo construyeron la casita, preguntarles por qué la construyeron o cómo, por qué etcétera, y ya de ahí que ellos la prueben. Y de esa manera, cuando hagamos la plenaria, ellos expliquen sus observaciones de la casita. En la indagación siempre se fomenta que se trabaje en equipo porque una de las habilidades STEAM es el trabajo en equipo y la comunicación. Entonces nosotros como guías, es que depende mucho de la edad, pero eh, podemos irles preguntando cómo van y todo, exacto, los tamaños y formas también, o incluso las medidas. Entonces, el hecho de construir una casita que puede ser una actividad de una hora, no sé si conocen Key Designs, es una fundación de Finlandia y ocupan algo que se llama indagación lúdica. Entonces ellos plantean un cuento
a los estudiantes y las actividades de ellos duran entre los de preescolar, los de primera infancia duran entre 20 minutos y media hora, las de indagación, porque lo que busca es desarrollar como en ese momento, como muy concreto, las habilidades científicas. Entonces, lo que ellos hacen es que cuentan el cuento, les plantean una problemática, por ejemplo, se vuelan las servilletas o encontraron un artefacto que de repente se le pegan los metales. Y a partir de que las infancias exploren, llegan a la conclusión que los imanes atraen los metales. O que la roca más grande fue la que detuvo la servilleta para que no se vuele. Y entonces al final ellos lo que piden a los niños es que escriban una carta, que justo ocupen un teléfono para que digan sus resultados y conclusiones. Y entonces justo es el ciclo que ellos ocupan y ellos recomiendan que sean actividades pequeñitas de, a veces dicen que les dura entre 20 minutos, 40 minutos, dependiendo de los niños, para que, para que justo estemos guiando en ese momento esa habilidad científica. Y se ocupa mucho para ingeniería, para ingeniería y ciencias. La parte de indagación, también para matemáticas, pero matemáticas de repente tiene ahí sus. No sé si alguien tiene como otra propuesta. Dígame, profesora Angélica. Hola, buenos días. Eh, bueno, para mí el cuento de los tres cerditos sería un proyecto para casi para un ciclo escolar, eh, porque yo trabajaría sobre el tema de casas ecológicas. Mm. Entonces, todo iría como enfocado primero a contarles la historia, hacer como la motivación de vamos a ver una historia y a partir de esa historia que podemos ver porque actualmente nuestro planeta está sufriendo mucho, entonces nosotros cómo podemos hacer para poderlo ayudar y ver que necesitamos una casa para poder vivir, ¿no? Entonces sería como toda la parte de motivación para los chicos. Tendríamos que ver factores del clima que pueden afectar nuestra vivienda, como la lluvia, los huracanes, bueno, toda esa parte climática que puede ayudar a que nuestra casa se vaya a dañar en algún momento. Y los materiales que podríamos utilizar actualmente y que pueden ayudar a cuidar nuestro planeta. Entonces, yo lo manejaría como un proyecto de aula para todo el año y ahí incluyo todas las demás materias. Principalmente pues sería ingeniería porque tenemos que ver qué materiales necesitamos y serían buenos para nuestro planeta. Tendríamos matemáticas porque vamos a ver, a clasificar los materiales, a contar los materiales. Lengua porque vamos a ver palabras nuevas, vamos a escribir también sobre esas palabras, sobre ese vocabulario que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces ahí también incluiría la parte de lengua. Y bueno, como ya al final del proyecto, el cierre del proyecto sería ver cómo cada uno de los estudiantes o de los equipos, si se trabajó en equipo, qué materiales utilizaron para crear esas casas ecológicas. Em, Qué materiales utilizaron y cómo resolvieron el problema, ¿no? Porque cada uno tiene como, debe construir una casa, cómo lograron ponerse de acuerdo para ver qué materiales utilizaban, cómo la iban a construir, en dónde la iban a construir, bueno, todo ese tipo de cositas y más preguntas que van saliendo porque un proyecto de aula eso es algo muy mágico para mí porque trae muchísimas preguntas, muchísimos hilos conductores que nos pueden servir para desarrollar todas las ideas que tengan los chicos. Entonces, eso sería como el enfoque que yo le daría. Está súper bonito. Sí, justo en este caso, se me hace muy padre porque puede ser, aparte complementarse con otros cuentos. Hay unos juegos
que se llama de Juegos Maldón, que se llama El Tiburón, que es para primera infancia y es un juego colaborativo donde tienes que lanzar unos dados y dependiendo del dado rescatas un pez de un acuario y lo llevas al mar. Y justo habla sobre esta cuestión de los animales exóticos. Y en el tiburón, si sale en el dado tiburón, tienes que llevar ese pez al tiburón, pero solo hay 5 espacios. Entonces, en el juego te dice que cuando juntes los 5 espacios, le hagas la reflexión a las infancias que el tiburón no es el villano, que el tiburón tiene todo es parte de, pues, de los nichos ecológicos y que el tiburón solo le caben 5 porque él tiene un ciclo y él no va a devastar con los peces si hay un equilibrio ecológico. Entonces también ahí se podrían recuperar algunos juegos para esta cuestión de ambiental y un cuento de ambiental que se llama, ay, se me fue el nombre, pero es de una ciudad que a lo mejor les podría servir, que crece un árbol inmenso, inmenso, y la ciudad le molesta porque caen muchas hojas y tienen que barrer todo el día. Entonces la ciudad decide talarlo y cuando lo talan, empieza a perecer la ciudad porque se van todas las aves y empieza el smog a cubrir la ciudad. Entonces, justo a lo mejor el cuento de los 3 cerditos podría ser pauta como es un cuento que la mayoría conoce, nos puede servir de hincapié e ir profundizando en otras. Y y estas de Planeta Sostenible tienen muchos cuentos ecológicos. Entonces, a lo mejor también les podría servir me gustó mucho, muchas gracias por su propuesta. Estuvo muy bonito lo del proyecto. También lo de la Caperucita Roja estuvo muy bonito. No sé si alguien tiene alguna otra propuesta que le gustaría compartir. Sí, en este caso, aquí en la Asociación del Semáforo y Pauta, como trabajamos en contextos no convencionales, son estudiantes de alta movilidad. Entonces, al ser un estudiante de alta movilidad, no podemos hacer un proyecto porque no los vemos siempre, que esa es una desventaja. A veces los vemos y a veces no. Entonces, por eso trabajamos más actividades unitarias, pero lo idóneo sería trabajar un proyecto. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna propuesta sobre o que nos quiera contar cómo ha trabajado los cuentos en el aula. Hay muchísimos cuentos que se podrían recuperar para el trabajo en el aula. Si son de México, hay una editorial que se llama Fondo de Cultura Económica y son cuentos muy económicos, o ya hay algunos disponibles en digital de esta editorial y tienen tanto de matemáticas como de ciencias. Y la editorial Amanuta todos tienen una cuestión ambiental o de ciencias, bueno, la mayoría, entonces podría ser muy útil para abordar estos temas. Si estamos con bebés, es importante, si contamos este cuento de las aves, llevar plumas o una tela o cascabeles para contar el cuento porque los bebés son muy sensoriales. Entonces, en los primeros años, al narrar el cuento, no solo en verbal o en tradición oral, sino que nosotros hacer esta cuestión sensorial. Key Designs es una Key Designs es quien propone la indagación lúdica. Ellos tienen un proyecto con Plaza Sésamo. Entonces, no sé si han visto
el programa Makers de Plaza Sésamo, donde sale el Come Galletas y Elmo, que plantean una situación y ya luego hacen la indagación y el cierre. Entonces en Key Designs ellos trabajan la indagación lúdica, donde ellos todo es con cuentos y cada día, o bueno, cada sesión, ellos tienen el mapa de la ciencia, donde cada uno es una misión para los estudiantes. Entonces, estos duran de 20 a 40 minutos las actividades y aparte tienen proyectos, pero para el desarrollo son esas, se llama Key Designs. Tienen varios artículos sobre eso. Dice, con el de teatro de papel es interesante trabajarlo con los niños y que ellos también vayan construyéndolo y así conocer sus conocimientos previos. Sí, justo hay una propuesta de teatro de sombras para explicar cómo la luz, cómo nosotros podemos, pues sí, cómo nosotros interpretamos las imágenes y también las distancias, lejos, cerca, los tamaños y las formas. Es una propuesta por la Universidad de San Andrés y ellos en YouTube tienen la secuencia didáctica, bueno, el proyecto de teatro de papel con sombras. Entonces a lo mejor le podría ser útil. Creo que le hice muy corto el taller. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda que podamos abordar. Les, bueno, entonces nada más por último, aquí en estas actividades de indagación unitarias, que no son proyectos, se debe a que en estas metodologías de indagación, la indagación es indagación unitaria, indagación guiada e indagación libre. Entonces, la recomendación es que antes de trabajar un proyecto, se hagan actividades unitarias para desarrollar las habilidades científicas de las infancias. Por ejemplo, primero trabajar puras actividades unitarias donde ellos trabajen en equipo, hagan los registros, hagan las conclusiones, etcétera. Y la segunda es que nosotros les demos el tema del proyecto, lo desarrollen, y la tercera es que ellos elijan su proyecto. Entonces, esta metodología también es propuesta por Pauta y por Key Designs, que primero trabajemos con actividades unitarias como las que presenté del oso y así, para que nosotros pulamos esta parte del trabajo en equipo, del registro, del análisis, hacer preguntas, etcétera. Porque al ser chiquitas podemos trabajar una habilidad de manera muy puntual. Y ya la segunda recomendación es que ya que tengamos esto, que unas 4 o 5 sesiones trabajemos con el proyecto, etcétera. Y depende mucho del previo de estudiantes, porque si son niños que ya traen desarrollado estas habilidades, nos podemos brincar al proyecto. Pero si son infancias que hay una situación de violencia o en situación vulnerable, que no tienen desarrolladas las habilidades de comunicación y trabajo colaborativo, a lo mejor irlas aterrizando en pequeñas actividades. Bueno, en, les voy a pasar la liga de asistencia. Y de todos modos, si me quieren dejar ahí por favor, su retroalimentación de este pequeño, muy pequeño taller sobre la indagación con cuentos en actividades unitarias, se les agradecería mucho. Y entonces, para ir trabajando eso, igual si les gustaría conocer más cuentos sobre cómo trabajar esta parte de ciencias, yo nada más les recomendaría que los libros informativos serían más como para hacer preguntas, pero no son tan enganchantes como un cuento. Siempre el cuento va a ser como
el que pueda ser el hilo conductor de muchos proyectos o de muchas cosas, pero por lo general los libros informativos son como más para consultar o para profundizar. Entonces, pasé la liga de asistencia. Si me apoyan, por favor, pasando asistencia para que nosotros les podamos mandar su constancia de participación. Y no sé si conocen otro cuento que nos puedan dejar antes de ir cerrando sesión, de una recomendación o algo así como yo he trabajado este cuento que nos quieran dejar para que pues podamos ir conociendo otros materiales. Y aquí yo les dejo una página que se llama Va de Cuentos, que es una página española que que trabajan el cuento. Entonces ellos cada mes hacen una propuesta de temáticas, cuentos con números, cuentos con letras, cuentos sobre género, cuentos sobre la guerra y la paz, cuentos sobre mujeres científicas. Entonces, esta página de Va de Cuentos les puede ser muy útil eh, para ir puliendo el material, porque no todos los cuentos infantiles en realidad son tan profundos. Hay algunos como va a sonar feo, pero como a lo mejor de grandes empresas productoras de películas, que quizás estos cuentos pues no van a aportar tanto. Entonces, me apoyan por favor pasando asistencia del taller, porque me comentan para que les demos un receso para que puedan ir a las siguientes conferencias y les agradezco muchísimo haber estado en este pequeño taller. Y les dejo aquí lo del enfoque de indagación, por si a alguien le gustaría como ir revisando. No, gracias a ustedes.